lo hice cuando trabajé en RCN como presentadora de noticias, que a uno lo buscaba mucho para hacer comerciales y demás. Si fuere por eso, he perdido mucha plata, Julio, pero creo que uno como periodista de las noticias diarias que le va contando al país lo que va pasando, no debe hacer propaganda a ningún artículo. Entonces, Bueno, no, yo pero, aparezco ahí, pero yo no hago ninguna clase de promoción de nada, solo mis pero, opiniones. pero en el caso de quien no genera opinión y que Ujú. tiene y que es influenciador, no voy a dar nombres, pero Sí. presentadoras de programas de entretenimiento, Ujú. realities, variedades, de la sección del noticiero, por ejemplo, Sí. de farándula, que tienen una cantidad de seguidores y que son influenciadoras. En ese caso, pues ellas podrían aceptar contar que usan un champú, por Creo decir que algo así. todas lo hacen, sí. La mayoría lo hace. Las buscan las empresas porque además es una pauta que sale muy económica y llega a mucha gente, Julio. Entonces, esas personas influenciadoras tienen credibilidad en el público, son queridas por el público y son visitadas masivamente. Y si esa persona les dice, mire, no sé, este nuevo champú, como usted ha dicho, es buenísimo, me está sirviendo, o por ejemplo el tema de las arrugas. Usted sabe que las mujeres, y ahora pues también hay una onda en los hombres, muchos quieren no envejecer y no verse arrugados. Entonces llevan a todas estas Que presentadoras son que bonitas, son que salen en bonitas, muchas televisión. ya cuarentoncitas, bonitas, muy bonitas. Sí. Bueno, No, 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 pues bueno, yo también soy bueno. cuarentona, pero yo sí bueno, no iría a hacer un comercial y sé que pagan muy bien, pero pero yo no haría un comercial de le, esa di- clase. De hecho, ya he dicho le- que no, porque no quiero salir diciendo que una crema eso no me gusta. le diré una cosa. Mm, En Estados Unidos, por ejemplo, yo no sé si ha salido la ley ya, pero estaban tramitándose una ley en la que las influencers o lo que sea, cuando salen con un producto, tiene sí. que poner abajo esto es publicidad. Ah, Exacto, sí, sí, Esto aquí es, no. es que eso sí esto es Aquí no. debería publicidad suceder. Eso pagada. debería ser así, Que a debería usted le ser digan, siempre. yo estoy Y, saliendo con este producto, pero me están pagando porque yo Y salgo con pagan este muy bien, producto. Julio, por ejemplo, en el tema de los trinos. Le voy a decir porque es que a mí me han hecho muchas ofertas también, porque yo tengo 2.600.000 algo, 2.600.000 algo. Bueno, bueno, Y sin sí, sin sin promover, chicanear. sin promover. sí, 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 es sin, que sin yo promover, solo tengo dos sin millones seiscientos ofender. mil. sin ofender, porque entre Camila y yo también. Julio, y le ofrecen a uno 8, 10, 12 millones de pesos por poner 3 trinos en el mes. ¿Cuánto, perdón? O sea, le pueden ofrecer a uno por cada trino Pero por eso es que cuando uno 8, vaya a 10, 12 negociar millones de su pesos. sueldo como Óigame, periodista, Vicky, usted tiene que decir, a diferencia de las que no son periodistas o de las que son de entretenimiento, Ujú. pues uno sí no puede hacer esas cosas de publicidad. Sí, no, yo No, creo sí que uno puede, como pero peri- diga que es pero pago. no debe, yo No, creo no que no debe, es eso chévere. no está, No, es- a mí no no me está Yo parece creo bien que si la es hecho. una marca en la que uno credibilidad, cree. pues Claro que puede. es algo No, 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 subjetivo no, no entonces, pero puede. yo Diga creo que que la, es a mí pago. no me parece. A mí, A sí mí me tampoco. A parece mí no que me sí, que parece. cuando uno sea lo suficientemente claro, O sea, diciendo uno, que Yo, es yo pago. entiendo el punto de Camila y Uno- es dígalo para que usted cobre en ese sentido y le diga a la empresa, mire, yo estoy dejando de ganar porque yo soy una persona honesta, transparente, etcétera. un Eso sí, segundito, lo voy a porque decir. Aquí lo estoy hagamos diciendo las al aire. cuentas, hagamos las Sí, cuentas porque sí. Camila, para el ejercicio hipotético, está haciendo una vaca muy complicada y los dos podríamos sumar los ser tan atractiva como Vicky. Entonces vamos en paquete, Camila. Julio, pero es Usted que me sabe, dice que por 3 trinos Sí, Julio, le pueden pagan. pagar 20 millones de Sí, pesos. y le voy a decir una cosa, una ¿Se está anécdota muy oyendo eso, corta. Camila? Le Por voy a eso el contar una tratamiento. anécdota muy corta, Julio. Aún en ese año que yo estuve en la vacancia, fíjese que ese año a mí me ofrecieron muchas cosas de esas y yo me resistí absolutamente. Entre otras, me ofrecieron ir a hacer unos viajes, una marca muy importante de tiquetes aéreos, Sí, ir a de hacer Cam- viajes, de Camila. me daban tiquetes para toda la familia, me daba todo. Y yo pues tenía tiempo porque no tenía trabajo. Y no fui capaz, no, me sentía como si fuera a perder la virginidad. No, no, Sí, no. preferí Bueno, seguir pero siendo no le dé pena, virgen. más bien hay que perderla. Sí, en Pero algo- además Julio en sabe algo que es que- el negocio va para el otro lado y es que a usted la empresa le va a decir, le doy tanto de sueldo y yo le ayudo a comercializar sus redes sociales. Por También. ejemplo, un cliente compra una pauta en la empresa y ya hay medios de comunicación que lo hacen y al cliente le ofrecen además promoción en las redes sociales de los talentos, Claro, sí. diciendo que No, es pago, eso es- diciendo de frente que es pago y, y a mí Ah. eso no me parece, si uno dice de frente que es pago, no Pero me hoy parece en que tenga día nada malo no ni lo ninguna dicen cosa. de frente, es que ese Por es el eso digo, problema. no, tiene toda la razón. Si usted ve, digamos, los Usted trinos no lo de dice de frente. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, si usted ve el Instagram y el Twitter de él, dice
post pago en alianza con Nike y son sus nuevos guayos y exacto. todo. Y le Yo dan les $1 cuento, millón de o sea, euros que por... El otro día. Yo voy a negociar Rafa con usted y voy a negociar, que va a decir que Sí, yo me dejo de ganar yo tanta también. plata, Andrés, porque yo no vendo mis redes eso es sociales. lo que yo le Más Eso bien es lo yo que voy a tampoco, decir más con bien mi yo sueldo. les Andrés, digo que se las- ¿cómo me va a compensar eso? Sí. Bueno, perdón, ¿cómo nos va a compensar a Camila y a mí? Porque en el paquete tenemos que sumar los dos de Vicky. ¿Cómo nos van a compensar la cantidad No, de pues, plata hay que que hemos dejado de sumarlos recibir, todos. Andrés? Sí, no hay derecho. Pues vamos a Mire, hacer un el otro- Excel ahorita con eso. El otro Vamos a día la doctora estaba en la televisión desvelado y me encontré con Larry King. Y dije, caramba, Larry King otra vez, vamos a ver en qué anda Larry. Y él estaba hablando con un médico y encima del escritorio vi unas vitaminas. Un publireportaje de media hora, Larry King, de unas un vitaminas placement. con un farsante de una cosa de esas. Claro. Es Pero un eso ya es placement. cuando nos ¿Sabe retiremos, usted Camila. ¿Sabe usted, Camila, que si trabajara en la cadena SER o en Prisa Radio en España, eso está absolutamente prohibido? Es decir, no se puede hacer publicidad ni diciéndolo. Los periodistas No tenemos deben. Exacto. no debes, no, está prohibido. Es susceptible de despido. Uy, Si, pero si en hace las alguien un en anuncio. las musicales de por aquí cerca, yo Ni en veo las cosas, ¿no? habladas, Ni y en en las la- habladas, sí. Rafa, y le digo, eso está sujeto a cambios. Sí. Yo le digo que eso en Drásticamente. próximos años No va a llamemos cambiar. auditoría, no llamemos Cam- auditoría. Estamos Va- perdiendo va a plata. cambiar. Cambiará cuando sea, pero aquí, y en ese libro que le pasé a Camila, lo viene en una página, está rigurosamente prohibido y es susceptible de despido inmediato. Julio, Uy, yo no Dios sé mío. si sea muy idealista, pero para los periodistas, y lo veo yo así, para el periodista de la vida diaria, yo creo que es mucho más, más bonito saber que la gente le tiene credibilidad, que la gente confía en lo que él está diciendo y que cada vez que le habla al público, pues le estoy diciendo muy... Pero con eso, Que cada pero vez que con le eso habla al es más público razón, Vicky. Si es una es- marca en la que usted cree, ¿por qué no? No, pero es que si es una Si marca yo por todo- la que si usted yo cree, todos hágase mis algo viajes- gratis. Me está Si yo todos mis viajes Claro, los por hago amor al arte. que el gordo ya vendió algún. No, Sí. No, pues, Sí, no, es que vendió porque yo algo. no Porque tengo mire, tantos ¿sabe seguidores qué? y yo no. tomo té Camila Zuluaga porque me gusta y lo promociono porque me gusta, Sí, pero lo- no porque me Pero no paga. le Correcto. eso, me parece más chévere si usted es Sí. capaz de decirle, oiga, Oh, esto me estoy gustó, viendo no me están que- pagando, pero No, si quieren yo voy a compren". un restaurante y digo, me gustó el Eso, restaurante, me pareció chévere. delicioso y Claro. no me pagan un peso. Al O- contrario, yo pagué para comer. exactamente, y el tratamiento Sí, lo que del estoy diciendo es que hipotético no me lo parece pagaremos tampoco el también. gran pecado si un necesita día a ese Fidel restaurante la invita a comer. urgentemente. Y yo- Fidel de hora 20. Dios mío, Buenas noches. buenas Fidel, noches. cortico, Buenas cortico. noches. Buenas noches, Vicky. ¿Usted está de acuerdo, Fidel, o qué opina usted como periodista? Vicky, verla en la noche me estremece. Buenas noches, bienvenidos a Hora 20. Yo soy Fidel Franco y en la noche de hoy, las cuentas de Twitter y las redes sociales de los periodistas deben o no deben convertirse en espacios publicitarios. Nuestros panelistas. Victoria Eugenia Dávila nos contará su experiencia, las ofertas multimillonarias que ha rechazado y la manera como, a pesar de encontrarse en la calle, ella prefirió pasar hambre antes que recibir un peso de Tampoco esos hasta la hora. comerciantes y mercaderes de la información. Desde la Universidad de Columbia nos acompañará la experta Camila Zuluaga, quien no solamente nos dirá por qué no hay que comer cuentos, sino además por qué los periodistas deben tener cuidado con su manejo de las redes sociales. Uno de los autores del manual de la cadena SER para el periodismo transparente, él es Rafael Manzano, nos dará las directrices del periodismo correcto. Julio Sánchez Cristo nos hablará de su experiencia. La única oferta que le hicieron y que rechazó porque no sabía muy bien cómo era que tenía que tomar la foto con su teléfono celular, aquel producto que tenía en su mesa de trabajo. Y Andrés Torres nos contará qué es lo que ha vendido, qué es lo que ha comercializado No, los clientes que usted busca. y cómo lo ha ocultado a la compañía. En este Hora 20 dirige Diana Calderón, ya vienen las noticias con Victoria Eugenia Dávila Gómez Zafra. Esta es la W, llegó Vicky, me despido leyendo un trino del New York Times. Alberto, escuche esto. Atención noruegos, ¿están cansados de tener seguro médico universal? ¿Usted odia la inversión pública en programas de mejoramiento de la infraestructura? ¿Le gustaría que sus vecinos fueran menos felices? ¿Mucho menos felices? Entonces le tengo el país para ustedes. Este anuncio es pagado por los Estados Unidos de América. Llegó Vicky Dávila a la W. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas,
llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, 12 del día, 10 minutos. Acompañamos a todos nuestros oyentes en las diferentes estaciones de radio y los invitamos a que nos sigan a través de nuestra página www.wradio.com.co para que sigan el video de todo lo que ocurre en vivo aquí en nuestra mesa de trabajo de la W. También para que nos acompañen en nuestras redes sociales, ya tenemos 532 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Hoy el tema es muy serio, el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Este caso que fue declarado como de lesa humanidad por la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Estaremos con su familia, con los abogados de la familia que son los mismos familiares de Álvaro Gómez y con el único condenado por este caso. Les estoy hablando del señor Héctor Paul Flores. Estará con nosotros solo en segundos aquí en la W. Antes, muy rápido, Lucas, la noticia sobre el censo. Pues Vicky, en los últimos días ha circulado un mensaje en WhatsApp y redes sociales que insinúa que el censo que adelanta el DANE en todo el país será utilizado para un fraude en las elecciones de este año. Pues el registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, le salió al paso a esta información y lo calificó como una noticia falsa. Él le recomendó a los colombianos que estén muy atentos de la información que consumen en esta época electoral. Con los procesos electorales. Y segundo, porque aquí en Colombia votamos de manera física y presencial y no por medio de la internet. Quiero hacer un llamado de atención a toda la ciudadanía para que entendamos y distingamos entre lo que son las noticias dadas por los medios de comunicación y la información falsa que circula por las redes. 12 del día, 12 minutos, la noticia hasta ahora, Ana María. Pues vi que 9.000 hombres custodiarán 9 municipios del Pacífico nariñense en la nueva Fuerza de Tarea Hércules. Según el presidente Santos, también custodiarán 116 kilómetros de oleoductos y 640 torres eléctricas. 12 del día, 12 minutos y la noticia en el mundo, Mateo. Vicky, le cuento que el gobierno de El Salvador, en cabeza de su presidente Salvador Sánchez, ha emitido un comunicado en el que expresa su rotundo rechazo a las afirmaciones realizadas por el presidente Donald Trump. El comunicado también asegura que ya se ha emitido una nota de protesta al gobierno de los Estados Unidos, destacando el valor de los salvadoreños en su país y las contribuciones y ayudas a Estados Unidos, como lo fue la reconstrucción del Pentágono después del 11 de septiembre, además de Nueva Orleans después del huracán Katrina, y termina exigiendo respeto a la dignidad de su pueblo, respondiendo a los vínculos entre ambos países. 12 del día, 12 minutos. Como les habíamos anunciado, estamos hoy tratando el tema de el asesinato, el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Recientemente las noticias, antes de terminar el año, nos demostraban cómo la Fiscalía tomó la decisión de declararlo de lesa humanidad. Este hecho que después de 20 años, de más de 2 décadas, pues definitivamente sigue estremeciendo al país, especialmente porque la verdad pareciera haber sido muy esquiva o ha sido muy esquiva, y sobre todo al saber que ha habido incluso autoridades o gente interesada en torcer esa verdad. Por esta razón hoy nos acompañan Enrique Gómez y Mauricio Gómez. Ya en segundos estará con nosotros Héctor Paul Flores, que es el único condenado en este caso y que curiosamente quienes llevan el caso dentro de la familia de Álvaro Gómez Hurtado también lo están apoderando para demostrar su inocencia. Él siempre ha dicho que es inocente. Déjeme saludar a Enrique Gómez. Bienvenido a la W. Vicky, un saludo muy especial a usted, a sus oyentes y gracias por su invitación, muy amable. Gracias por acompañarnos, Mauricio. Bienvenido también a la W. Muchas gracias, Vicky. A ver, ya en segundos entonces estará con nosotros Héctor Paul. Mire, los últimos acontecimientos lo que demuestran, lo que dejan al descubierto es que seguimos teniendo la esperanza de que ojalá algún día, Enrique, sepamos quién mató a Álvaro Gómez y por qué. ¿Qué había detrás de eso? Pues yo creo que hay un cambio radical, histórico, no solo en este caso, porque nosotros ya hemos llegado a la conclusión de que la verdad en este caso no es solo relevante para saber por qué y quién mató a Álvaro Gómez, sino que detrás de la investigación de la muerte de Álvaro Gómez hay un andamiaje del Estado que obtiene impunidades.
Ujú. ¿En qué tipo de homicidios? Pues en muchos tipos de homicidios. Homicidios de las organizaciones criminales, homicidios con móviles políticos, homicidios con móviles económicos. Es decir, las organizaciones criminales en Colombia no solamente ofrecen la capacidad de matar, sino de encubrir sistemáticamente la autoría de un homicidio. Y creo que vamos detrás de eso. A lo largo de los 2 años en que se pensó que estaba esto prescrito, con mis primos y mi padre hablábamos mucho de por qué seguir. Ujú. Y un tema que yo creo que está sobre la mesa es, este país tiene que superar ese fenómeno de impunidad que en homicidio, Vicky, hasta la administración del fiscal Montealegre excedía el 97%. Un país donde 97 de cada 100 homicidios quedan impunes, pues no puede llegar a la paz. Claro. Y la forma de llegar a esa paz es a través de la justicia. Entonces, pues estamos ilusionados. La declaratoria de lesa humanidad es valiente, reconoce las pruebas que nosotros nos esforzamos por llevar al proceso desde el año 2008 y finalmente, que creo que es muy relevante, reconoce la participación tanto de la Fiscalía como de la Policía en grandes y graves esfuerzos por desviar esta investigación, y por eso es muy relevante que usted haya invitado a Héctor Paul. Claro. Porque 18 años en la cárcel, el único condenado. ¿Lleva 25 luchando en esto? ¿Cuánto lleva? 20 y algo, 20. Desde el ¿Sí? primer día dijo que él era inocente, Sí. y hoy descubrimos que el testigo que lo acusa a él como autor material es un testigo cuya identidad era falsa y era conocido por la policía y la fiscalía, que ese testigo había declarado en el proceso, lo llevaron a juicio con una cédula falsa. Y eso quiere decir que ese testimonio, en términos penales, se va a caer. Y se va a caer la condena contra este señor, que nosotros, sinceramente, después de todas nuestras investigaciones, estamos convencidos de que es inocente. Fue condenado por un crimen que no cometió en relación con Álvaro Gómez. Mauricio, tantos años que han pasado, es que más de 20 años. Es un hecho increíble que ustedes sigan persistiendo en encontrar esa verdad, con tantas dificultades. Pues es que yo creo que las dificultades han venido de la Fiscalía. O sea, luego de 20 y pico de años, como resultado, haber puesto preso a una persona que no tiene nada que ver y múltiples desviaciones de la investigación desde un principio. Eso hace que nunca los fiscales anteriores consideraron las razones para declarar este crimen de lesa humanidad, pero afortunadamente esta fiscalía ha tenido en cuenta no solo que ha habido desviaciones en el proceso, sino participación de las fuerzas del orden público en el asesinato de mi padre. Entonces, por fin alguien se puso a examinar seriamente todo lo que hay en ese expediente, y tenemos pues la esperanza, así sea lejana, de que algún día se va a saber quién planeó y ejecutó el crimen de mi padre. Enrique, ustedes, una cosa es lo que está en el proceso, lo que ha ocurrido, la verdad que ha estado escondida, los que ya murieron, los que se fueron a la tumba con la verdad y nunca la dijeron, tal. Pero para la familia, para ustedes, que además en el caso suyo ha llevado este caso, ¿quién mató a Álvaro Gómez Hurtado? Mire, nosotros hemos recopilado un conjunto de pruebas muy significativas, que son las que en alguna medida reconoce la Fiscalía en esta última resolución de lesa humanidad, que apuntan claramente a que Orlando Henao, jefe máximo del Cartel del Norte del Valle, también conocido con el alias del hombre del overol, el famoso hombre del overol, aquel al cual el Cartel de Cali y los viejos de Cali le tenían miedo y lo confesaron así cuando fueron capturados, a través de su jefe militar, que era Danilo González, coronel full en servicio activo de la Policía Nacional, comandante nacional del Gaula, que para la época y posiblemente para hoy es el oficial operativo de más alto rango de la Policía Nacional. Ese era el jefe de sicarios de la Organización del Norte del Valle, reconocido por alias Don Diego, reconocido por Juan Carlos Montoya, reconocido por todos los miembros del cartel. Ese era el jefe militar de esa organización. Él organizó y coordinó ese homicidio, y en 4 casas criminales diferentes: las AUC, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, el cartel del Norte del Valle. Los testimonios lo que evidencian es que José Ignacio Londoño Zavala, el difunto, que también está muerto, claro, el famoso abogado de la mafia,
le convenció a Orlando Henao de cometer este homicidio para atender las necesidades tanto de Ernesto Samper como de Horacio Serpa de obtener una absolución en la Cámara de Representantes, la primera de las absoluciones del presidente Ernesto Samper en diciembre de 1995, que en efecto se obtuvo. Es el móvil táctico. Y otros testimonios que la Fiscalía de Eduardo Montealegre se negó a recibir y a coordinar, apuntan a que de tiempo atrás ya la mafia y Ernesto Samper habían visto la muerte de Álvaro Gómez como una condición necesaria para poder lograr el sometimiento, el más generoso de la historia de Colombia, que fue el que Ernesto Samper efectivamente le confirió a los narcos, empezando, no se olvide, por Orlando Henao, que él se acogió a ese sometimiento y murió en prisión en la cárcel Modelo, asesinado por el Tullido, en el marco de ese que es el sometimiento más generoso de la historia de la justicia colombiana a los narcos. Usted menciona a quien era entonces el presidente de la República de la época, Ernesto Samper. Menciona también a Horacio Serpa. Ustedes siempre han mantenido la teoría de que ellos tuvieron algo que ver con con el crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Mauricio, me gustaría en ese caso preguntarle por las palabras de Maïs Frechet, que siempre dijo que esto no era cierto, que era imposible pensar que ellos dos hubiesen participado. Y pues obviamente Samper y Serpa siempre han dicho que ellos nunca, que es loco pensar que ellos siquiera pudieran tener algo que ver con estos hechos. No es muy loco. Hay que ver a quién benefició el asesinato de Álvaro Gómez. Esa es una pregunta que se la hago a usted. ¿A quién benefició el asesinato de Álvaro Gómez? Pues benefició al régimen de Samper. Fíjese que terminó, a pesar del escándalo del 8000 y asesinatos de muchas otras personas que tuvieron que ver con el 8000, él terminó su periodo. ¿A quién benefició el asesinato de Álvaro Gómez? Si no fue a ellos. Hay varios testimonios en el expediente en el sentido de que Álvaro Gómez era una piedra en el zapato. Eso lo dijo el ministro de Defensa, Fernando Botero, y otros. Esa piedra en el zapato, si no la sacan, el señor Samper no termina el periodo. Si a mi padre no lo asesinan, Ernesto Samper no termina el periodo. Entonces, que no vengan a decir ellos, que son los directos beneficiarios del asesinato de mi padre, que esa idea es loca. Usted dice fueron los beneficiarios. Déjeme hacerle la contrapregunta, y es, ¿el hecho de ser beneficiarios necesariamente los vincula con los hechos? Pues es que nadie más ganó con ese asesinato. ¿Quién más ganó fuera de ellos? Y usted dice otra frase, y es, si Álvaro Gómez hubiera seguido vivo, su padre, Álvaro Gómez no termina. ¿Por qué razón, Mauricio? Cuéntenos sobre eso. No termina porque mi padre escribió, los últimos editoriales que alcanzó a escribir en su vida fueron contra Samper, en los que decía: está claramente establecido que el dinero de los narcos llegó a la campaña, que el señor Samper escogió para su defensa a un abogado que está señalado de narcotráfico. Sí. Nadie le está pidiendo la renuncia, pero no se puede quedar. Moralmente no se puede quedar. Pues esa era una piedra muy grande en el zapato. Y lograron sacársela. Y siempre se habló o se ha hablado durante más de 20 años de todo este tema de la historia del golpe. Hablemos un poco de qué han podido ustedes encontrar, Enrique, en materia de si le ofrecieron a Álvaro Gómez Hurtado dar un golpe de Estado, ser la persona, o eso es mentira. Evidencia procesal que demuestre siendo eso. Esta la tesis principal del fiscal Gómez Méndez, porque recuerde que esta tesis nace en un artículo de Gómez Méndez en Semana, un año antes de que él se posesione como fiscal en julio de 1997, y empieza a desviar sistemáticamente esta investigación. Alfonso Gómez Méndez, con todo el poder de la fiscalía, construyó la llamada hipótesis del grupo Cazadores para enmarcarla en esa tesis del golpe. Toda esa hipótesis se cayó en 2001 y 2002 ante el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá y en el Tribunal Superior. Y el Tribunal Superior de Bogotá, cuando exonera a Bernardo Ruiz, el coronel comandante de la Brigada 20 para la época de los hechos, dice, es que todo esto es un montaje de la Fiscalía. 18 testigos sin identidad revelada que nunca comparecieron a juicio. La tesis del golpe no existe probatoriamente porque es una fabricación enfocada a desviar la investigación. ¿Después de qué? Después de que la hipótesis Sincelejo, en la cual fue condenado Héctor Paul Flores, se derrumbó porque los señalados como autores materiales estaban en el entierro de la abuela de uno de ellos en Sincelejo y había 35 testigos presenciales de que no estaban en Bogotá. Se cae esa hipótesis. Después de que la hipótesis del Grupo Bogotá, que era supuestamente que los que atentaron contra el abogado Cancino, eran
los mismos homicidas de Álvaro Gómez también se derrumba lamentablemente ante los jueces, al punto de que la Fiscalía pide que se desacumule el atentado contra Cancino del caso de Álvaro Gómez, y los jueces les dicen no, ustedes se metieron en esto, aquí van y exoneran a los 3 supuestos homicidas. Y queda esta hipótesis que es la llamada del golpe, que es la que es el refrito constante, y sobre todo de cierta parte de la prensa que se presta ahora que ustedes tenían esa discusión con Julio, pues sí, pensaba yo, ¿y por qué cierta parte de la prensa vuelve y revive algo que judicialmente está muerto? No hay una sola evidencia de eso, no hay una sola evidencia de un esfuerzo creíble, y usted entrevistó a Rommel Hurtado, según lo recuerda, sí, en claro, enero del 2010, un testimonio dramático, trascendental para el proceso y trascendental para el país, porque Rommel en su entrevista, Vicky, reconoció y dijo, primero, los papeles nunca los decomisó la Fiscalía. Él llamó a la prensa y dijo, me llegaron estos papeles. Él llamó a Samper cuando le llegaron esos papeles y la Fiscalía se inventó un operativo. Pero en esas declaraciones ante su programa de la época, ¿sí? Sí, señor. Rommel Hurtado dijo, nunca hubo un golpe. Ni Álvaro Gómez participó de un golpe, ni los documentos esos famosos que ahora salen en la carátula de la revista Semana Anterior apuntan a eso. ¿Y qué pasó con Rommel Hurtado, Vicky? Rommel Hurtado fue asesinado 4 meses después de que habló con usted. Y a Rommel Hurtado no lo mataron por denunciar corrupción en el 2007 en Armenia. A Rommel Hurtado no lo mataron porque iba a confirmar la tesis de la Fiscalía. ¿Por qué lo matan? Porque lo citan para el 21 de junio de 2010, el fiscal Pablo Murcia, de la Unidad Antiterrorismo, y lo asesinan 4 días antes de que comparezca. En un homicidio de esos típicos de la mafia, donde el asesino es ultimado inmisericordiamente por la policía de Armenia en la persecución después del homicidio. ¿Qué dice Mauricio sobre toda esta teoría del golpe? Pues es la teoría que le conviene a Samper y a Serpa, porque primero los libera a ellos no tienen nada que ver con eso. Segundo, he estado buscando por años un ejemplo histórico en donde maten a alguien por no participar en un hecho, y no existe. Todavía sería el primer caso en la historia de una persona que asesinan por no participar. A uno lo matan por participar, pero estos señores, estos 2 bandidos de Serpa y Samper, lo que les conviene es la teoría del golpe, porque ahí quedan ellos liberados de toda culpa. Y si usted hubiera conocido a mi padre, no sé si lo conoció. Claro que lo conocí. Quiero contarle algo muy rápido. Tengo una fotografía de chiquita con su papá. Yo era cantante chiquita y él estuvo en Cali en una manifestación política, y yo tengo una tía que hacía política con Álvaro Gómez. Y resulta que la tía nos llevó allá y cantamos. Y tengo una fotografía con él, cuando tenía aproximadamente unos 11 años. Bueno, pues yo le cuento que, siendo él una persona consecuente, no se hubiera dejado siquiera, no hubiera la persona que se hubiera atrevido a proponerle a él un golpe de Estado, además habiendo sido él presidente de la Constituyente del 91. Entonces, eso es... Y es un esfuerzo, nosotros lo hemos dicho es una también, distracción. Y de afectar la memoria de Álvaro Gómez, porque en últimas aquí también en el fondo hay un tinte de sectarismo político del que vivió el país en la década de los 40 y los 50. Entonces qué bueno que la hipótesis que exonera a Samper y a Serpa además se hace con el tinte de hablar mal de Álvaro Gómez, sí, ya póstumamente. De mostrarlo como un golpista, aunque siempre en esa hipótesis lo que dicen es que él no aceptó. Digamos, lo que dicen es que él no aceptó, pero que supuestamente se enteró de todo. Yo le voy a citar a Rasguño en su declaración famosísima del 2010, que yo creo que debe ser un documento ahora que se va a y que revivir. No pasó más nada, es que todo ha sido Sí, tan pero, lento. Yo creo que la declaración de Rasguño debe entrar a la cátedra de Historia de Colombia que se acaba de revivir por gestión de Vivian Morales. Porque cuando usted oye a Rasguño, ve la historia del país contada por los narcos. Es un testimonio poderosísimo y privilegiado. Y él dice ahí que Orlando Henao, aburrido de enviarle mensajes para sobornar a Álvaro Gómez y no matarlo como alternativa, se aburrió porque no se dejaba ni hablar de nadie. Y el país sabe y entiende, y ese es el legado que nos dejó Álvaro, realmente valioso, de un hombre intachable, de una moralidad y una consistencia ideológica total. Entonces esa hipótesis no tiene pruebas, ninguna. Se cayó después del análisis de los jueces competentes. En el 2005 esa investigación se cerró completamente, pero con unas noticas.
6 testigos falsos de esa investigación liderada por Gómez Méndez recibieron orden de compulsa de copias del Tribunal Superior de Bogotá. ¿Usted cree que la Fiscalía investigó y abrió cargos contra alguno de esos 6 testigos falsos? No, dejó prescribir esas investigaciones. 5 testigos muertos más el sobrino de Rasguño asesinado. 6 personas muertas, en este caso de 2007 a hoy. Es que eso es una cosa que hay que pensar. ¿Por qué el Estado encubre un crimen? Pues porque es un crimen de Estado. Siempre he tenido una duda. ¿Por qué no andaba en un carro blindado? ¿Por qué andaba en un carro normal? Ese era el carro de él. Sí. Porque además el Estado sabía que estaba en riesgo. El ministro Fernando Botero, que es el ministro de Defensa de Ernesto Samper, dice que el DAS tenía la orden de vigilarlo en secreto. ¿Sí? Tenía un dispositivo de seguridad ridículo. ¿Para qué? Pues para hacer viable el homicidio. Es un carro normal, claro. Para hacer viable el homicidio. Y los testimonios que algunos ya recaudados y otros que se deben recaudar apuntan a que Danilo González, vuelvo le digo, el mayor oficial operativo de la policía de la época, hombre de confianza de Rosso José Serrano y de Óscar Naranjo, ¿sí? Él planeó el crimen con Wilmer Varela, que era el jefe militar del norte del Valle, el hombre que derrotó al cartel de Cali, el hombre que acabó con el clan de los Pachos, ¿sí? Uno de los delincuentes más peligrosos que ha existido en Colombia. ¿Qué posibilidades tenía Álvaro Gómez de sobrevivir a un atentado donde 3 testigos presenciales que hoy día la Fiscalía acaba de descubrir, los describió para esta resolución, dicen que los asesinos salieron escoltados en dirección de la carrera Caracas, o la avenida Caracas de entonces, escoltados por agentes en uniforme? Esas pruebas que denuncian la participación de la policía en ese crimen de Estado están en el expediente desde noviembre de 1995, completamente ignoradas. Nunca las llevó la Fiscalía a juicio. Hablemos un poco de esa teoría de los militares, de la fuerza pública, porque yo recuerdo como reportera cubrí ese hecho y yo llegué allá a la Sergio Arboleda y me tocó toda esa parte terrible de esos primeros minutos y esa confusión tras el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Y recuerdo muy bien, en esa época trabajaba yo en QAP, y recuerdo muy bien que tal vez una de las primeras noticias que estremeció el caso, pues además del obvio de haber asesinado a Álvaro Gómez, era una placa de un carro que era una placa militar. ¿Ustedes creen en esta participación de la fuerza pública en estos hechos? No, venga, hagamos distinciones. Nosotros hemos hablado de la policía. La mención es a la placa es a los militares. LIW 033, porque ya me la sé de memoria. Sí. Y me gustaría citarle de la última resolución Señor. de la Fiscalía, para efectos de declarar esto como de lesa humanidad, cómo esa placa llegó a conocimiento supuesto de los investigadores a través de una llamada anónima al 112. Entiendo. Y dice esta declaración que no apareció nunca ni la grabación ni su transcripción. ¿Quién maneja el 112 en esa época? La Policía Nacional. O sea, ¿ustedes no creen, Mauricio? No, estoy citando aquí a la Fiscalía, espere. porque es que se dice que esto es una fabricación nuestra ya senil. No, al contrario, no, ustedes no están seniles Entonces tampoco. me parece muy bueno porque dice que no era posible finalmente la transcripción técnica del contenido de la citada llamada anónima porque nunca existió. El LIW 033 es una invención de un oficial de la policía para desconocer las pruebas testimoniales que dicen que los policías escoltaban a los asesinos y echarle el agua sucia, en este caso, a los militares. A los militares que eran, curiosamente, los militares que estaban alejados de San Pedro. ¿Estoy entendiendo bien? ¿Creen que pudo haber gente de la policía, pero no militares? No, pero la policía seguro, porque Danilo González está reconocido en la resolución. Para última, la gente que de pronto no sepa quién es Danilo González, pues estuvo en la policía, llegó al grado de coronel, ¿cierto? Coronel pleno, sí. Coronel pleno. Cuando sale se vuelve del lado de los narcos y empieza a trabajar con los del norte del Valle, ¿no? Y que los testimonios que nosotros hemos recaudado, 32 testimonios de capos de la mafia colombiana, lo que dicen es que en siempre activo siempre fue un miembro del cartel del norte del Valle, incluso el famoso negro Higinio Lagarejo, que era su chofer, miembro de la policía también, él lo que sugiere en su testimonio es que el jefe del cartel del norte del Valle no era Orlando Henao. ¿Cómo se llama ese policía? Higinio Lagarejo, ¿se acuerda el negro que bajó a Gaviria el helicóptero cuando lo secuestraron? Un señor fornido, grandísimo, un operativo de la Policía Nacional. Él lo que sugiere es que no, que era al revés, que el jefe del cartel era Danilo González y que Orlando le respondía a él. ¿Qué dice Mauricio? Pues yo creo que la participación de Danilo González está en el expediente, aparece por muchas partes. O sea, la policía sí participó
en el asesinato de mi padre. Y eso ha sido desconocido por todas las fiscalías hasta esta última, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya ignorado esa participación de la policía y ignorarla completamente y ponerse a desviar la investigación y echarle la culpa a otras personas? Eso es lo que es increíble. Pero es la primera vez que la Fiscalía lo reconoce de pruebas viejísimas, porque la inexistencia de la llamada que dio origen a la placa del vehículo militar está probada en el expediente desde el 96, 1996. 22 años que se sabe que ese era un dato falso. Ha matado testigos, ha matado gente que tenía una parte de la verdad o quizás toda la verdad, no lo sabemos. Han pasado ya muchos años. ¿Cómo han hecho para tener tanto poder como para torcer durante más de 20 años una cosa que parece estar tan clara en los expedientes o en lo que ustedes han podido recolectar? Pues es que la fiscalía estaba en manos de samperistas. Saquemos la lista y verá, todos han sido samperistas. El último, pues el bandido de Montealegre, que nos citó un día, nos engañó, nos dijo toda clase de mentiras, paralizó la investigación. Uno de los personajes que queríamos que entrevistaran, que era el señor Londoño, se adueñó de la fiscalía, iba todos los días, acabó incluso de abogado del hacker. Ignacio Londoño. Ignacio Londoño, el abogado de la mafia. De Cartago, ¿no? Valle del Cauca. De Cartago, de quien Samper y Serpa hablan muy bien. Dicen que él es de una persona muy honorable, que viene de una gran familia. Y este personaje, pues obviamente, según uno de los testimonios importantes del caso, fue el vínculo entre Samper y Serpa y la mafia para el asesinato de mi padre. Entonces, sí hubo una participación de la policía y solo hasta ahora, gracias a Dios, se da cuenta la fiscalía de que ahí hubo una participación de los agentes del Estado. Para quienes apenas lleguen a la sintonía de la W, estamos conversando con Enrique Gómez y Mauricio Gómez a propósito del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Mirar este caso y ver la declaratoria de lesa humanidad, pues ustedes siempre lo estaban buscando, era muy importante para que el caso no prescribiera, para que no se muriera definitivamente, aunque casi que ha estado medio muerto, boqueando siempre en las fiscalías, por lo que yo les estoy escuchando a ustedes y por lo que hemos visto también como periodistas. Sin embargo, quisiera preguntarles, ¿cuál es la esperanza real de encontrar la verdad? Porque pues ya hay otros casos que también han sido decretados de lesa humanidad y siguen pasando como los años y es como una cosa como medio de protocolo, pero como que al fin encontrar la verdad va a ser casi imposible. No, yo no creo que vaya a ser imposible. No. Yo creo que esto O sea, un día las autoridades de Colombia nos van a decir, a Álvaro Gómez Hurtado lo mataron estos yo creo por que esto, sí. Hay mucha gente todavía viva que no han matado, de los muchos personajes que han desaparecido por cuenta de este caso. Entre ellos, pues la famosa Monita Retrichera, una de ellas, pues las que tanto sabía del proceso 8000. Y yo creo que esto abre una esperanza. De golpe yo me moriré antes, uno de estos días, pero algún día sí se va a saber quién mandó matar a mi padre. Hay unos testimonios en Estados Unidos pendientes trascendentales. Yo sí quiero, y lo he pedido, que se vincule el asesinato de José Ignacio Londoño Zavala a este caso, porque como el de Lorena Henao, la hermana de Orlando, la reina de la mafia, ¿sí? Y hay mucho cabo suelto, porque es que la mafia aquí asesina con impunidad es porque muchos miembros de la fiscalía y de la policía están con ellos. Pero esto no es un crimen difícil de resolver, Vicky. Lo que hay es que quererlo resolver. Hay que hablar. Hay que dejar de intimidar a Miguel Rodríguez a través de la detención injusta de sus hijos y ir y hablar con Miguel. Que su hijo William anunció su declaración en abril del 2013. Y Botero también en un momento anunció que iba a hablar, pero ¿qué pasó? ¿Al fin habló o no habló? Es que Les Eduardo confieso que yo lo Montealegre- estuve buscando para una entrevista sobre el tema, me vi con él y me dijo que ese era un tema muy peligroso. Pues Era yo muy creo que lo que complicado. ha cambiado es la muerte de Nacho. Porque Nacho, además de ser un artífice de la corrupción en el país durante 25 años, al más alto nivel. Porque él lo que le vendía a los narcos era la capacidad de sobornar gente en la corte, de sobornar al presidente, al comandante de la policía, al fiscal general.
Nada, la corrupción de Nacho no era por allá para un envío de coca que cogen ahí en una carretera, en un peaje. No, Nacho ofrecía un servicio de lujo, VIP. Pero Nacho además es un hombre muy violento. Nacho, un hombre que realmente era peligroso. era de altísima peligrosidad. Su muerte abre una ventana importante para muchos otros testigos que le tenían tanto temor al poder militar de Nacho y sobre todo a la capacidad que tenía Nacho con su sobrino de altísimo funcionario en la Fiscalía durante 15 años, en todas las URIs y unidades donde Nacho quería delinquir, mandaba a su sobrino y quedaba jefe, como cuando mataron a la hija de Víctor Patiño en Cali. ¿Quién era el que asignaba los turnos de inspección judicial en Cali? Pues el sobrino de Nacho. Como cuando mataron a Lorena Henao, él manejaba la dirección del CTI en Risaralda, ¿sí? Porque nosotros no nos vamos a rendir. Yo le voy a decir una cosa, no es solo Héctor Paul el que está injustamente condenado. Hay 2 muchachos ¿Quiénes? Condenados por la muerte de Lorena Henao, allá en Armenia. Y son inocentes. inocentes. Yo sé que son inocentes. Oye. Y las grabaciones que lo prueban, los videos, han sido desconocidos por la Fiscalía. Entonces, no se trata de... Aquí meten a gente a la cárcel, como cuando usted bota un paño de esos de lavarse las manos, que ya métalo a la cárcel y ese es el condenado. Entonces aquí hay un tema de impunidad muy severo. ¿Qué pasó con un hombre de apellido Jutinico? Yo recuerdo que yo fui a su era como una extradición, una repatriación. Una extradición. Sí, yo fui a Alemania y vine en el avión con él, pero nunca supe qué pasó con él, lo dejaron libre, qué pasó con él, lo condenaron, qué pasó. Ellos eran miembros de lo que se llama aquí la hipótesis Bogotá, sí, Hermes Ortiz, Jutinico y Tao. Ellos eran atracadores bancarios de una banda poderosa en Bogotá. Y un capitán, el capitán Sierra, que tuvo un giro maravilloso. Él pasó de ser director de la Policía de Carreteras en Risaralda en agosto del 1995 y súbitamente fue ascendido sin ninguna experiencia en criminalística a jefe del F2 en Bogotá. Y él lo suben a Bogotá porque es una ficha del Cartel del Norte del Valle para orquestar el atentado de Cancino y ahí meten a estos tipos como supuestos autores materiales. ¿Qué le pasó a Jutinico? Exonerado del atentado de Cancino. Exonerado totalmente del atentado de Álvaro Gómez. Ellos quedaron presos, entonces la Fiscalía mandó el mensaje de que como seguían condenados, eran culpables, pero la realidad cuando usted se lee, ellos fueron exonerados de los 2 homicidios. O sea, pagaron por otras cosas, por lo de los bancos. No, porque eran atracadores bancarios, sí. Entonces quedaron condenados por la muerte de un vigilante en un colmena en la calle 90 y por un atraco en la Calera. ¿Todavía están presos? ¿Tu No, yo Jutinico creo que está preso? Ya está libre. Hermes Ortiz, Jutinico y Tao, yo creo que ya debieron cumplir condena porque no sé cómo habrá sido el comportamiento de ellos en la cárcel, no les he hecho el seguimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Los trataron de incriminar con un señor que se autoinculpó, que era Luis Eduardo Rodríguez Cuadrado, que lo presionó y lo torturó Sierra en los calabozos del F2 y él los acusó a todos y resulta que eso se cayó. Quiero decirle, Carlos Alberto Lugo, quien denunció a Héctor Paul, condenado por fraude procesal al tratar de cobrar ilegalmente la recompensa en el caso de Álvaro Gómez. Ese era un informante de planta de nómina de la policía en Sincelejo. Héctor Paul Flores. Héctor Paul Flores fue condenado porque Carlos Alberto Lugo, un amigo de él, en Sincelejo lo denunció y ese era un informante de nómina de la policía. Cuando hablamos de la teoría de la policía, quisiera preguntarle, Mauricio, si cuando hablamos de la policía es que pudo haber policías involucrados en los hechos, en la cosa operativa del crimen, o si estamos hablando de la cúpula de la policía de la época. Bueno, eso sí, me falta ver si se ponen a investigar esa posibilidad que se ha debido investigar desde hace 20 años o 22 años. Pero hay índices muy serios de que la policía participó. Entonces, sí, no sabemos hasta qué tan arriba, pero estaba bastante arriba, porque Danilo González no era un aparecido en la policía, ¿no? Yo le voy a dar un ejemplo reciente, algo que descubrió la fiscal actual del caso. El señor que mandan a hacer la inspección judicial en el lugar de los hechos en la Sergio Arboleda, aparte que llega tarde, porque el homicidio fue a las 10:20 y llega a la 1:30, que usted que estuvo en el lugar de los hechos vio el caos que fue el manejo de la escena del crimen, es un señor que hoy descubrimos que en vez de ser un experto en criminalística, el día de los hechos ejercía como jefe de archivo del F2. Entonces le digo, no vaya y haga eso, sin ninguna experiencia en de semejante caso. Fue el primer levantamiento de cadáver que hizo en su vida. No. Nunca había hecho un levantamiento de cadáver. Nunca. ¿Quién lo mandó? La policía. Y adivine qué, le tocaba el turno al CTI, pero la policía se metió y se apoderó de la investigación. ¿Eso qué lo hace? ¿Eso lo hace un oficial de bajo rango? ¿O el comandante de la policía de Bogotá de la época tendrá que responder? Esto va a subir.
Y esos policías que participaron en esto van a responder. Ahora han ido a declarar y con evasivas, pero esto se va a deshacer por una razón muy sencilla. Yo sé que la policía tiene mucho poder y afronta una crisis de corrupción que este gobierno no ha querido enfrentar, ¿sí? Pero hay muchas personas en muchos lugares que han sufrido los vejámenes de una policía que se presta a los designios de las organizaciones criminales. Y eso el país, si no lo enfrentamos todos como sociedad, nos va a seguir trastornando y va a ser imposible la paz. Mire, el homicidio agravado en Colombia es la única categoría de homicidio que no disminuye. Aquí han logrado disminuir las riñas, el homicidio pasional, el homicidio ocasional, pero el homicidio agravado, ese que es con sicariato, que es con concierto para delinquir, eso nunca disminuye. Siguen habiendo 7.800 homicidios agravados en Colombia todos los años desde hace tiempos. ¿Por qué? Es una industria y en parte goza de la protección del CTI y en parte goza de la protección de la Policía Nacional. Eso tenemos que enfrentarlo y que sea el caso de Álvaro Gómez la oportunidad para mostrar cómo se tuercen las investigaciones, cómo se infiltran muchachos en las escuelas de instrucción criminal. Para que entren al CTI, las mafias los meten desde los orígenes. Ya está llegando Héctor Paul. Ay, ¿dónde está? Vamos a aprovecharlo estos últimos minutitos. Aprovechémoslo. Mauricio, usted que es el hijo de Álvaro Gómez Hurtado, Colombia hubiese tenido otro destino, porque siempre decimos, si Luis Carlos Galán hubiese sido presidente de la República, Colombia hubiese tenido un destino diferente. Le pregunto, en el caso de su papá, si Álvaro Gómez Hurtado hubiese podido seguir vivo, ¿Colombia sería diferente? Pues si hubiese seguido vivo, el señor Samper no termina su presidencia. Yo creo que ahí hubiera habido un buen comienzo para una Colombia mejor. Pero resulta que eso lo taparon, hicieron un juicio completamente, que fue un juicio de marionetas, que la Corte Suprema después probó que le habían pagado a los que habían votado para favorecer a Samper. Y el señor Samper todavía se resucitó de todo eso. El actual gobierno lo nombró hasta embajador. Pero ya a Samper ya nadie le para bolas. Él está consiguiendo amigos así, nuevos amigos, y los dos nuevos amigos que ha conseguido son dos bandidos, pues Maduro y ahora Tiro Fijo, ¿no? Pero el país sí hubiera cambiado si el señor Samper se cae. ¿Tiro Fijo o Timochenko? Timochenko, perdón. Sí. Bueno. No lo reviva, por favor. No. Esos son los dos nuevos amigos de mostrar del señor Samper. Hábleme de su papá. ¿Cómo era su papá? ¿Usted qué recuerda de su papá? Porque una cosa es lo que recuerda el país de su papá y otra cosa lo que recuerda usted como hijo de su papá. El recuerdo de mi papá, el primero que me llega es las teclas de la máquina prácticamente todos los días, no dejo de escribir nunca. Creo que fue una persona que nunca lo vi fuera de sí, nunca perdió el control. Y en las situaciones más críticas era la persona más calmada. Le aconsejaba a uno algún libro o algún artículo que pudiera ser de interés para uno. Creo que fue siempre conciliador. ¿Y qué más le cuento? Creo que tenía una antena especial para ver lo que se le venía al país encima. Desde cuando habló de las repúblicas independientes, que fue pues lo que nos llevó a la guerra, eso lo vio él antes de todos los demás en el país. Y vio también muy temprano que la lucha contra el narcotráfico estaba perdida. Todavía estamos discutiendo sobre eso. Y la lucha pues contra el narcotráfico en las actuales condiciones no se va a ganar nunca. Eso él lo tuvo claro en el año 76, 77. Entonces creo que en muchas cosas, y también pues al final de sus días tuvo una descripción de lo que él llamaba el régimen, que es lo que, pues, en lo que estamos, en un sistema en donde el presidente paga con dinero la expedición de leyes, la famosa mermelada, que sigue pues más activa que nunca en este momento. Pues ya el tarro está desocupado porque no pudieron dar más, porque rasparon la olla. Pero Álvaro Gómez hizo ese diagnóstico del país, ese sistema de complicidades entre los políticos y los partidos políticos y los puestos y todo eso que está pasando y que sigue pasando hoy día. Eso lo vio muy claro él antes de morir.
Permítame que hay una noticia importante. Luz Helena, ¿qué pasó? Vicky, noticias aquí desde la Procuraduría General de la Nación, que acaba de confirmar la destitución e inhabilidad por 12 años a la exgobernadora de Quindío, Sandra Paola Hurtado, y por 10 años a los exgobernadores encargados John James Fernández y Julio Ernesto Ospina. Esto por irregularidades en contratación. Según el Ministerio Público, ellos transgredieron el principio de transparencia y el deber de selección objetiva en la contratación estatal al suscribir 6 convenios interadministrativos con empresas públicas del departamento del Quindío, el EPQ, y la promotora de vivienda de Quindío, Proquindío. Presuntamente, sin tener en cuenta, estas entidades no tenían la capacidad para ejecutar los objetos contractuales. Termina en este momento la audiencia. La defensa de la exgobernadora va a apelar, porque recordemos que ella es en este momento candidata a la Cámara de Representantes. Entonces, la intención de ellos es presentar su apelación para que su candidatura no se vea truncada. Sin embargo, la Procuraduría le acaba de confirmar a la defensa que esta apelación se tiene que hacer hoy mismo, situación que es rechazada por la defensa en este momento. Estaremos aquí muy pendientes desde la Procuraduría, donde se acaba de anunciar esta importante decisión. Muy bien, Luz Helena, quedamos atentos. Óigame, ¿tenía temores de que ocurriera lo que ocurrió, de ser asesinado su papá? ¿Les habló algún día de los peligros en los que podría estar, que podría correr? Pues yo estuve con él un mes antes de... Yo no vivía en Colombia en ese momento, pero estuve un mes entero con él y en ese momento no hablamos nada de política. Eso fue antes de que él escribiera los últimos editoriales que escribió contra el gobierno Samper. Pero en ningún momento me manifestó algún temor o preocupación por su seguridad. No, yo trabajaba para él personalmente aquí en Colombia. Compartía, creo que varios días a la semana con él. Él estaba muy consciente de la profundidad de la penetración del narcotráfico en ese esquema del régimen y era muy confiado de que eso se debía denunciar y se debía investigar para lograr, entre otras cosas, fortalecer la justicia en el país, pero no tenía una conciencia de riesgo directo contra él de ninguna clase. Temores, pues, de esa categoría. Mire, como ya está trabajando, acaba de llegar Héctor Paul Flores. Es la única persona que ha sido condenada por los hechos del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Déjeme saludarlo. Héctor, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Aquí, pues... Casi no llega, ¿no? Motivado hoy, sí, casi no llego. Tremendo. El trancón hoy a mediodía, pues siempre el trancón de Bogotá es grande. Y pues tenía que pedir permiso en el trabajo, tenía que ir con la orientadora y con el coordinador de orientadores y pues ya me dieron permiso. Héctor Paul, pasó usted 18 años preso por un delito que usted dice que no cometió, pero además la familia de Álvaro Gómez dice que cree en su inocencia. No solo 18 años, 8 meses. Físico, casi 19 años. Y hoy sigue enredado en lo mismo, aunque no está en la cárcel. Enredado y en el caso que a mí me ha afectado grandemente es porque en estos últimos 3 años que yo salí, a mí me ha tocado muy duro, difícil. He tenido una vida no muy complaciente, no como esperaba. De pronto con obtener mi libertad, decir, bueno, ya las cosas se me mejoraron, no, la vida se me complicó mucho más. Porque yo salí y no pude tener oportunidades de trabajo. Las oportunidades se me cerraron, las puertas se me cerraban cuando la gente sabía que yo había estado detenido, que había aparecido por eso en el programa de Los Informantes, que también pienso que abrió una puerta, pero también me afectó mucho eso, porque la gente me cerró muchas puertas. Yo sufrí mucho, yo padecía hambre, tenía familia, tenía mi esposa, mi hija, y no sabía cómo mantenerla. Y entonces eso me hizo difícil mucho más la vida, mucho más este tiempo, ¿sí es? Mauricio. Y cargando la cruz, como uno tiene que cargar con la cruz y con todos los hechos que hicieron parte del magnicidio del doctor Álvaro Gómez. Entonces, la gente decía, no, este hombre es peligroso. Y todo el mundo me cerraba las puertas y me tocó mucho tiempo, Gracias a Dios ahorita tengo un trabajo muy estable, pero aún así no tengo a mi familia. ¿Y ustedes creyeron en él? Pues nosotros tuvimos una serie de dudas muy fuertes sobre el curso que los fiscales le daban a la investigación y en el 2007 llegamos a un consenso familiar de acercarnos directamente a la investigación porque había la declaración de López Sierra, no sé si se acuerda, el famoso hombre Marlboro, y estaba esa declaración hecha a Julio Sánchez, precisamente de Fernando Botero, contundente en relación con que esto era un crimen de Estado. Sí. La primera misión que abordó la familia fue revisar el expediente
que concluyó con la condena de Héctor Paul. Eso tenía 500.000 folios, Vicky. Sacando la fotocopia de ese expediente nos tardamos un año, porque nos prestaban de a 2 cuadros. En el entretanto, ciertas personas en la Fiscalía que están bajo investigación disciplinaria me ocultaron una carta que Héctor Paul me había mandado a mí cuando yo me posesioné como apoderado a la parte civil. Me la ocultaron por más de un año. Él estaba en Palo Gordo, tal vez. Yo estaba en Palo Gordo, sí, doctor. Los motivos para ocultarla. Lo que sí sé es que otras cartas que venían de distintos penales que decían que esa investigación era falsa y que eso era equivocado, condujeron a la muerte por lo menos de Oviedo Alfaro, que era un parlamentario condenado por narcotráfico. Claro, lo recuerdo, del Eje Cafetero. Del Eje Cafetero. Y entonces yo me interesé por escuchar directamente a Héctor Paul, porque una cosa era los documentos y otra cosa es que él había estado en todas las audiencias de juicio. Él había participado en el juicio en su contra. Y cuando yo lo escucho a él, le digo, bueno, Héctor Paul, ¿y usted por qué no presentó su demanda de casación? Pues él me dijo una cosa que me sobrecogió. Me dijo, yo es que no tuve dinero para contratar a un abogado que presentara la demanda. Porque sus otros compañeros levantaron con recursos, entre otras los bandidos, como Jutinico y esos todos presentaron la casación y la ganaron, porque tenían plata, porque eran bandidos de verdad, y este señor Héctor Paul pues no tenía recursos, vivía miserablemente ahí, porque además todo el mundo creía que él era riquísimo por haber matado a Álvaro Gómez y sufrió mucho en la cárcel. Entonces me di cuenta de que él perdió la oportunidad de estar libre, fue porque no tuvo abogado. Y y entonces yo veía como dos realidades, lo que la prensa contaba de esta investigación versus lo que estaba en los documentos versus lo que había pasado en la audiencia. Y empezamos esta investigación y la conclusión sobre el grupo Sincelejo fue rapidísima. Eso fue una fabricación de la policía de Sincelejo para desviar la investigación. Pues yo le voy a hacer una propuesta, Héctor Paul. Yo no quiero perder su testimonio, así que vamos a hacer una pausa. Me voy a despedir. Yo no sé si ustedes se quieren quedar o... No, nosotros nos quedamos. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Entonces vamos a hacer la pausa y hacemos otro Facebook Live y retomamos esta historia que yo creo que vale mucho la pena contarla y ver todas las vicisitudes de Héctor Paul, que terminó pues ayudado en su defensa por la familia de Álvaro Gómez Hurtado después de haber sido condenado por el magnicidio del líder conservador. Ya volvemos, esta es La W. El calzado y la marroquinería dan un nuevo paso adelante con la versión número 37 del International Footwear and Leather Show y la exhibición internacional de cuero e insumos, maquinaria y tecnología.